Me da gusto saludar a Jaime Fasca, quien es cofundador y co-CEO de Tor Urbana. Tor Urbana es un monstruo desarrollador en este país. Mi querido Jaime, ¿es correcto? Así es, Luis, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros. Sabemos que tienen hoteles, usos mixtos, por supuesto, centros comerciales, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo ve Tor Urbana el cierre del primer semestre de 2017? Y bueno, ya estamos muy adentrados en el tercer, cuatrimestre de 2017. ¿Cómo lo ves? Bueno, Luis, nosotros vemos un año que, pues como todos sabemos, empezó con algo de turbulencia, un año que empezó movido. Tuvimos las elecciones de Estados Unidos a finales del año pasado, el cambio de administración en enero, y la realidad es que empezó el año con mucha incertidumbre, ¿no? Veíamos mucha gente con nerviosismo, mucha gente pensando o retrasando su toma de decisiones, pero vemos cómo conforme fue pasando el año, pues el país y el mundo volvió a tomar confianza, volvieron a ver a México como un país que al final del día tenemos pues macroeconómicos sólidos, sí. Tenemos un país que ve que viene pues con una estructura y pues lo vemos con buenos ojos, ¿no? Entonces vemos un primer cierre, el cierre de este primer trimestre bien, mucho de lo que se tenía pues parado, como decía, por la incertidumbre se activa y seguimos viendo pues el resto del año como un año interesante, ¿no? Obviamente hay factores que causan algo de incertidumbre. El día de ayer, en esta semana, la semana pasada se arrancaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, estamos acercándonos a lo que será año electoral aquí en México, pero vemos que hay confianza en el país, vemos que y tranquilidad, la inversión, ¿no? Tranquilidad y la inversión extranjera viendo con buenos ojos y el seguir invirtiendo en el país. ¿Cómo no? Y es que el sector inmobiliario pues está amplio y digamos que dividido, por supuesto, en el sector residencial, en el sector comercial, en el sector industrial. Y bueno, qué decir de los usos mixtos en los que ustedes invierten. Y por otro lado está también la hotelería, que juega un papel importante, y diría yo que la que está ahora pues más cómoda, porque México recientemente subió de nivel en el ranking de los países más, o que reciben más turistas. De esta manera, creo yo que los, digamos que sectores más, o que deberían de tener más nerviosismo son el sector de bienes raíces comercial y un poco el industrial. Pero háblame del comercial, porque hay quienes dicen también que el retail, los comercios a detalle, las plazas comerciales, pues está muriendo, porque en algunos países como Estados Unidos ya hay cierres incluso. Con mucho gusto, Luis. Nosotros vemos definitivamente una transformación interesantísima en los últimos años y sobre todo meses en la industria del retail a nivel mundial, ¿no? La realidad es que la entrada del comercio electrónico pues al mundo ha venido con fuerza. En Estados Unidos obviamente todavía más adelantado de lo que está en México, pero pues la comodidad de comprar desde tu sillón pues es algo que no se puede sustituir yendo al centro comercial, ¿no? Habiendo dicho eso, nosotros somos fieles creyentes de que el centro comercial no solamente no va a desaparecer, sino que los desarrolladores que sepan innovar pues van a fortalecer sus plazas, ¿no? Al final del día, en Estados Unidos este año va a ser el año, como bien comentas, con más clausuras de locales, más que en la época de la crisis del 2008, ¿no? Más de 6,000 puertas van a cerrar. Y no porque estén Ahora, en crisis, sino porque la gente ya no va ya no acude a los centros comerciales. Una, porque Estados Unidos estaba o está en una posición en donde tiene mucho retail per cápita. Se desarrolló en los 70s, en los 80s, en los 90s, muchísimo centro comercial suburbano, viene una tendencia ahora también reciente de regresar a las ciudades, y lo que vemos que está pasando es que los centros comerciales AAA no solamente están sobreviviendo, sino que se están haciendo mucho más fuertes, pero los centros comerciales en ubicaciones B y C vienen bajando, ¿no? ¿Cuál es nuestra teoría en México y por qué creemos que en México hay oportunidades bien importantes en los centros comerciales? Por un lado, pues no tenemos esta sobreoferta de espacio comercial como la hay en
en Estados Unidos. Y por otro lado, el comercio electrónico podrá satisfacer una necesidad de compra, pero no puede satisfacer una necesidad humana. Nosotros somos seres humanos que por naturaleza somos sociales, y el centro comercial, con este giro de ahora decir, oye, el centro comercial, los giros de entretenimiento, los giros de alimentos y bebida, que antes en un centro comercial tradicional eran del 8 al 10%, hoy en las plazas de Toro Urbana el entretenimiento y el alimentos y bebidas pueden llegar hasta el 40% del espacio comercial. La gente sigue teniendo la necesidad de pasar la tarde con los amigos, de ir el fin de semana con la familia, y nosotros vemos que al final del día, si tenemos centros comerciales que den experiencias a nuestros usuarios, centros comerciales que se vuelvan pues el centro de ciudad, el centro en donde la gente quiere ir a pasear, en donde pueda ir a comer, en donde pueda ver nuevas tecnologías, en donde pueda tener experiencias diferentes, hacen que pasen más horas en los centros comerciales, ¿no? ¿Cómo no? Y eso a su vez refuerza la venta en las plazas. Es importante, obviamente, y una de las premisas en Toro Urbana es que todos nuestros centros comerciales están ubicados en la mejor ubicación de cada una de las ciudades en las que estamos, y eso da también el que pues es fácil de accesar a la gente, pero vemos nosotros, te repito, una revolución definitivamente, y vemos que los desarrolladores que están a adaptarse a lo que está pasando no solamente van a seguir con plazas exitosas, sino que van a tener centros comerciales en donde todavía los volúmenes de venta y los volúmenes de gente van a ser todavía mayores. ¿Cómo no? Renovarse o morir. Mi estimado Jaime, tú, bueno, supervisas la adquisición y el desarrollo de proyectos de Toro Urbana, y como ya te decía, pues Toro Urbana es una empresa que además de ser hoy muy grande, pues ha crecido y sigue invirtiendo en este país. Muchos de nuestros radioescuchas son inversionistas, algunos emprendedores. ¿Qué les dirías? ¿Cómo poner el ojo en un proyecto que sea exitoso? Bueno, primero decir que como Toro Urbana somos una empresa que le tenemos mucha confianza a la inversión en el país. Vemos pues un país que tiene pues una clase media creciente, vemos un país en donde seguimos viendo la inversión extranjera aumentar, y nosotros hemos sido un grupo que, como comentas, hoy en día traemos poco más de $1,400 millones de inversión en diferentes Más de un proyectos. millón están desarrollando actualmente, perdón por la interrupción, más de 1 millón de metros cuadrados. Correcto, en 14 diferentes proyectos, algunos están en operación, otros se encuentran en proceso de desarrollo, entre centros comerciales, hoteles y desarrollos de usos mixtos, como bien comentabas al principio. Y lo que podemos ver nosotros y lo que vemos es siempre para inversionistas, para emprendedores, pues es primero estudiar las ciudades, ¿no? Nosotros tenemos una república con muchas ciudades muy interesantes, ciudades que hoy en día tienen en la parte comercial pues una oferta comercial muy limitada, y que la oferta comercial que hay no tiene experiencias, ¿no? Vemos estados y ciudades en las que estamos entrando recientemente, en donde pues veías si sí había una o dos o tres plazas comerciales, pero la realidad eran que plazas como se hacían en el pasado, ¿no? El típico centro comercial con un ancla de un lado, un ancla del otro lado, departamental, y luego Entonces dirías un tú, pasillo. sí, claro, dirías tú entonces que la fórmula es innovación más confianza. Yo creo que es innovación, vanguardia, y bueno, seguir confiando, porque creo que tenemos un país que habrá pues obviamente baches en el camino, pero que vemos una macroeconomía y una estabilidad buena a largo plazo. Para 2018, ¿Toro Urbana será cauteloso por el año electoral o seguirá invirtiendo? Toro Urbana es una empresa que sigue con mucha confianza en el país. Somos inversionistas a largo plazo, ¿no? A diferencia de otros sectores en donde entra el dinero y es capital golondrina que con un botón le aprietas y se va. Nosotros invertimos en ladrillos, y los ladrillos aquí se quedan. Pesan más que las golondrinas. Así es. Muy bien. Entonces, Toro Urbana 2018 seguirá con planes, obviamente muy atentos al panorama electoral, pero creemos que el mediano plazo y el largo plazo en México es de estabilidad, y nuestros son proyectos a largo plazo. ¿Cómo no? Y a la negociación del Tratado de Libre Comercio, que esperemos que siga desarrollándose como hasta ahora, sin sorpresas. Muchas gracias, Jaime Fasja, CEO de Toro Urbana, por haber platicado con nosotros. Luis, muchas gracias a ti y estamos en contacto. Un abrazo. Vámonos, un abrazo, hasta pronto. Rebeca Godínez, especialista en Derecho Fiscal Inmobiliario.